Bueno, vamos a empezar vamos a ir viendo documentos relacionados con las diferentes operaciones en el proceso de ejecución ¿de acuerdo? Hasta ahora hemos visto la ficha técnica, ¿lo acordáis? Y esto sería una ficha de corte. También se llama ficha de ficha de corte o orden de corte, también llamada orden de producción. Se llama orden de producción porque al final es el primer proceso que se lleva a cabo físico a la hora de empezar un proceso de producción. Sería el primero, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ficha lo que encontramos son datos sobre el artículo, la empresa que nos lo ha pedido, puede ser para nosotros o puede ser para otra empresa, si nos dedicamos a cortar, por ejemplo, y cantidades, medidas, identificación son todo parámetros que identificar para llevar a cabo la labor de corte, ¿de acuerdo? Lo primero que encontramos pues es un encabezado, como en toda ficha técnica, pues referente a la empresa, la marca para la que vamos a hacer esta labor. La línea sería, pues, por ejemplo, podría ser línea casual, línea sportwear, si dispone de diferentes líneas en la colección, ¿de acuerdo? El modelo, pues dentro de cada colección, cada temporada, se identifican diferentes modelos y cada empresa pues tiene diferentes costumbres. Hay costumbre generalmente de identificarlo de dos formas, con un nombre, con una palabra y con un número de artículo, ¿de acuerdo? Como con modelo podemos identificar, aunque aquí pone camisa como algo genérico, en realidad se identifica camisa escocesa, una cortísima descripción específica de esa prenda, ¿de acuerdo? Moldería, pues sería identificar un dato técnico de los moldes, en este caso de los troqueles podría ser, pero también podría ser de los patrones, ¿de acuerdo? Moldería se utiliza para dos cosas, tanto para identificar patrones como para troqueles. Moldería es una palabra que no se utiliza mucho en España, pero que en algunos sitios también es habitual, ¿de acuerdo? Descripción. Aquí sería una descripción un poco más extensa de la camisa en concreto, ¿no? Camisa señora, manga larga, con pinzas en delantero y espalda. Y espada. Qué rata. Lo siguiente sería elemento o materia base. He puesto elemento pues porque bueno, pues para identificar un poco, se refiere a la parte, al material de la prenda que vamos a tratar, porque la prenda puede tener un forro, puede tener un relleno, por ejemplo, para el frío, y evidentemente tendrá una parte exterior. Si hablamos de calzado, será un corto y un forro, y podría tener dentro también algunos elementos de refuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablo de elemento materia, no se refiere a que sea una tela escocesa o una sarga, no, sino a qué parte o qué capa del tejido estamos definiendo. Si la camisa en concreto tiene una tela exterior y tiene un forro, haríamos una orden de producción para la parte exterior y una orden de producción para cortar el forro, ¿de acuerdo? El tejido material, pues aquí definimos el tejido en concreto de esa camisa. Aquí sí que podemos poner una escocesa, una sarga. Tipo de moldería asimétrica. Pues bueno, simplemente sería pues que son patrones que delanteros y espaldas que son simétricos o que son solamente de una de las partes, necesitas un tipo de moldes para la derecha o para la izquierda, tanto en calzado como en prendas de vestir. Cantidad dado a producir. Aquí hablamos de la cantidad total, con todas las tallas, con todos los colores, del pedido total, ¿de acuerdo? Aquí, si tú has sacado el precio de una prenda, pues este dato sería fundamental para saber y decirle, pues me va a costar tanto hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Máximo de capas encimar, 100 capas. ¿Qué determina esto? Pues aparte del material, porque hay materiales que a lo mejor no te permiten hacer un encimado de muchas capas, sobre todo el método de corte del que yo dispongo para cortarlo. Encimar sería poner una encima de la otra, o sea, número de capas a encimar, número de capas que pondremos una sobre la otra, número de capas del colchón, ¿de acuerdo?
consumo promedio unitario, 1,2 metros por prenda. ¿Qué crees a qué se refiere esto? Pues supongo que será lo que consume. Promedio unitario. Lo que consume por cada talla. Es decir, si una camiseta lleva 3 piezas de corte o 4, lo que te está explicando es en la tela lo que te ocupa, ¿no? Vale, más o menos, van por ahí los tiros. Sería unitario, sería de una sola prenda. Sería la cantidad de tejido que consumo para hacer una sola prenda. Y sería promedio, ¿por qué? Porque evidentemente gastaré más tejido para la XXL que para la S, pero hago una media para saber el consumo medio, ¿de acuerdo? Y en este caso lo pone como metro lineal, aunque hay costumbre también de utilizar metros cuadrados, pero al final, aunque digas, es que en 1,5 metros no me cabe un delantero de un vestido, se trata de un cálculo promedio. ¿Por qué? Porque al final cortan muchísimas prendas, ¿de acuerdo? Vale, lo siguiente que vamos a ver en estos dos apartados son curva de tallas y curva de colores. ¿A qué os suena esto? ¿Qué creéis que puede ser? Porque está indicando qué tiene que cortar y de qué color, de cuántas tallas y de qué color, ¿no? ¿Pero qué o cuánto? La cantidad. ¿Cuánto, verdad? Esto quiere decir que de la talla 40 Quiero 2. voy a cortar 2. De la talla 42 voy a cortar 3. Y de la talla 44 voy a cortar 2. Pero en realidad son unos 700 prendas. ¿Vosotros creéis que suma todo eso 700 prendas? ¿Cómo se dice? ¿Dónde ponía así? 700 totales. En realidad lo que define la curva de tallas es que si voy a cortar dos prendas de la talla 40, por cada dos prendas de la 40 voy a cortar 3 de la 42 y 2 de la 44. ¿Por qué? Porque hay tallas que son más habituales, que se venden más, digamos, ¿no? Cuando vas a comprar un zapato, ¿qué nos suelen decir? Yo que tengo la 41. Ay, solo tengo uno, ya no me queda, ya no tiene, es que 41 solo traemos uno, ¿por qué? Porque es menos habitual. ¿Qué ocurre? Que si traen la 36, 37, 38, 39 y 40, las tallas extremas son las menos consumidas y las intermedias, digamos que sería como una curva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el promedio será uno, pero la realidad es que las tallas intermedias son las que más se consumen. ¿De acuerdo? Tanto la 35 como la 42 serían, en algunos sitios ni siquiera las hacen, pero serían, quizá solo pediríamos uno. De la 36 y de la 40, pues seguramente pediríamos dos. De la 37, 38 y 39, pues pediríamos quizá, pues de esas tres, pediríamos 5 o 6, ¿de acuerdo? A eso se refiere a la proporción entre tallas, de una talla a otra, a la proporción de prendas que hay. Esto no quiere decir que me están pidiendo dos, me están pidiendo dos por cada dos, tres, que luego serán de esas, de esa, de esas 700 que nos han pedido, serán de la talla 40, en total, aquí no se ve, 200. exacto. Si tenemos 200 de la talla 40, ¿cuántas tendremos de la 42? 300, ¿verdad? Pues esa es la proporción, ¿de acuerdo? Y si hago 1000, ¿de acuerdo? Vale. Con la curva de colores pasa igual. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hago dos prendas negras, por cada dos prendas negras, una será marrón y haré otra marrón y haré otra violeta. ¿Por qué? Porque tenemos más negro que violeta y que marrón, segurísimo. A lo mejor marrón puede parecerse un poco más al negro, pero violeta, desde luego, no será como el negro. ¿Vale? Pues por lo mismo. Si negras tenemos 35, 350, pues marrón tenemos justo la mitad, ¿verdad? El doble es 75, 350, ¿vale? Esas son las curvas de tallas. ¿Quién define las curvas de tallas? Las curvas de tallas las define, de tallas y de colores, las define el departamento comercial. ¿Por qué? Porque son los que están acostumbrados a manejar las ventas, que luego debe conocer todos los demás departamentos, pero el departamento comercial y de marketing son los que hacen al principio pues un presupuesto, en fin, hacen una estimación de una colección y de las prendas que se van a... Una estimación
pues eso, una estimación inicial, ¿vale? Luego la realidad son las ventas, que luego te ayudan a hacer la estimación de la colección siguiente, ¿de acuerdo? Vale. En este cuadro lo que vemos es, pues, ambas combinadas, ¿no? Que tendremos 100 piezas negras de la talla 40, ¿vale? Que al final suman todas esas que hemos dicho y está detallado por color y por talla las que tendremos. ¿Esto qué nos facilita? Pues esto nos facilita a la hora de extender el tejido cuántas capas tendremos que hacer, cuántas de hacer la marcada y de todo, ¿de acuerdo? ¿Podremos cortar en una... ¿Vosotros creéis que podemos cortar en un mismo extendido varios colores? En un mismo, no, sí, Tú dices, no. las de la misma talla. Varios colores de tejido, la misma prenda, diferentes colores pequeños. Sí, ¿No? Pues se me acaba un rollo y empieza otro. claro. ¿De acuerdo? O quizás me conviene hacerlo escalonado, ¿de acuerdo? Es decir, en la misma prenda, el mismo tejido, cambia el color, podría hacerlo, ¿verdad? Es una combinación que podría hacer. ¿Y varias tallas en en el mismo extendido? También con el escalonado también se puede. También se puede, ¿verdad? Porque, Sí, y sin escalonado. exactamente. Al final os adaptaréis a la costumbre del sitio donde estéis trabajando y también a la necesidad. Si vais a cortar, si de verdad vais a cortar 2 de la 40, 3 de la 42 y 2 de la 44, pues ni me hace falta hacer seguramente un escalonado, seguramente te lo vas a apañar en la misma mesa y te distribuirás como tú ves, ¿vale? Largo de tizada. Cuando hablemos de tizada, es como si habláramos de marcar. En muchos sitios se llama tizada la marcar, aunque tizada es, pues, tizar es marcar y marcar, o sea, en fin, viene a ser lo mismo, ¿vale? Largo de tizada, ¿qué queréis que será? Hasta donde llega de la tela, no, Cuando yo he ido encajando mis piezas, ¿no? Aprovechando todo lo que haya podido. el aprovechamiento. Bueno, Llegué a con el aprovechamiento, con esos datos sacas el aprovechamiento, ¿de acuerdo? Pero está relacionado con el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque tú haces como un Tetris, ¿has jugado una vez al Tetris? Bueno, pues encajonas siempre con ciertas normas que ya conocemos, rectos, hilos y demás, dependiendo del modelo. Hay modelos que no, pues, que no necesitan tener en cuenta recto hilo, por lo que sea, por ese motivo. Pero como norma general, recto hilo para colocar las piezas. Y también, pues, teniendo en cuenta, pues, eso, si es calzado que hay unas normas, si es textil que hay otra, y que son muy parecidas, y simplemente con esas reglas, hacer el Tetris, digamos, entre comillas, e intentar, pues eso, hacer el máximo aprovechamiento del tejido. ¿Para qué podemos hacer? Pues podemos ir colocando botones encima de forma manual y decir, bueno, pues ya me caben todos, venga, hasta aquí. Cojo mi metro, regla, el sistema que necesite y luego, pues al final, ¿cuánto mide en total? Todas mis piezas marcadas. Pues 8,30 como aquí. Pues ese es el largo total de tizado marcado. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Uy, y si a lo mejor puedo aprovechar más. Quito mis piezas y voy y intento, un segundo intento, y digo, ostras, aquí me ha cabido en 8. Pues me quedo con esta, ¿no? Pues eso se hace, ¿no? Eso es optimizar el tejido. ¿Vale? Al final, el largo de la tizada es el largo del tejido. Exacto. El largo de. Monto el proceso también, lo entendí, sí. Y ya la tizada es simplemente lo que realiza en la última capa que dibuja, dibuja el perfil del patrón y dice, por eso te dicen exactamente las prendas que le van a caber ahí encima, ¿no? Y eso. Vale. ¿Y el ancho de la tizada o marcado? Lo mismo, pero o ancho en vez de lo largo. ¿El ancho de qué? Del tejido, ¿verdad? Sí, ¿El ancho total del tejido? ¿O el ancho quitar útil los del orillos. tejido? El que utiliza, los orillos no lo usa. Imaginaos que hemos hecho una marcada por ordenador, ¿vale? Y bueno, pues tienes tus patrones. Y ahora tienes que coger, dibujarte el tejido en el ordenador y decirle qué dimensiones le doy. Pues el largo no lo sé, porque lo voy a saber cuando haya colocado los patrones, pero el ancho cuál va a ser. Me voy a mi pieza del tejido y pone, pues tiene un ancho de 1,55. Pues voy a comprobarlo, porque a veces los anchos varían. ¿Y qué ocurre? Que puede que tenga un orillo
que puede que diferentes piezas tengan e incluso varíe el ancho unos centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Pues medir el ancho útil para coger y dibujarlo en mi recuadro en el ordenador y ver que dispongo de ella, porque si la hago más ancha y luego la pongo encima de todo mi extendido y se me sale, no hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Sería el ancho útil del tejido. ¿vale? Es más corto de todo lo que mides, ¿no? Porque si aquí te mide 1 centímetro más y aquí uno menos, si tú lo Exacto. marcas en el más y Exacto, una pieza coge el trozo de Exacto. menos, exacto, exacto. Cantidad de prendas por encimada. Pues nada, las piezas aquí es un número el número de prendas completas que caben en una capa de tejido, ¿de acuerdo? En una de las marcadas. Y aquí detalla, en esa misma encimada, pues que 2 prendas son de la 40, 3 prendas son de la 42 y 2 prendas son de la 44, en total 7, ¿de acuerdo? He metido 3 tallas en la misma encimada, en este caso, hacemos antes, ¿vale? Cantidad de capas a encimar por color. Como hemos dicho que haríamos el doble de prendas de negro que de marrón y el doble de prendas que de violeta, serían 50 capas de 830 que hemos dicho que era la encimada, o sea, el largo de la marcada, 50 capas de color negro, más 25 capas de color marrón, más las 25 capas de color violeta, ¿de acuerdo? Y en cada una de esas capas irían, ¿qué? 7 prendas, 2 prendas de la talla 40, ¿cuántas de la talla 42? 3 y otras 2 prendas, ¿de acuerdo? ¿Nos hacemos una idea? Tenemos un colchón con tantas capas negras, tantas capas marrones, tantas capas violetas, ¿vale? Y en cada una de esas capas irán esas tallas. ¿En qué proporción? En la que hemos indicado, ¿de acuerdo? Irán por una zona 2 prendas de una talla, por otra zona 3 prendas de otra talla y por otra zona, al final es como si hemos hecho 3 extendidos. ¿Y qué hemos utilizado? Una mesa muy larga, ¿de acuerdo? Todo eso hay que pensarlo antes, porque no escoges y llegas y... ¿Qué ocurre? A veces ocurre bueno, pues que en lugar de coger y tener una curva de tallas, una curva de colores, pues llegan y te dicen, necesito 3 uniformes para el Decathlon, te dan tallas y te dan colores. Y los necesito ya y tú solo estás dispuesto a fabricar lo que te piden. Y tienes que hacerte ahí, pues primero un pequeño estudio para ver si realmente cuando tú cortes puedes, digamos, agruparlo como hemos hecho aquí. Es muchísimo mejor, por supuesto, hacer una curva de tallas previa. Incluso cortar incluso de más y hacer una curva. ¿Por qué? Porque eso te va a evitar hacer varios extendidos. ¿Vale? ¿Qué tendrás en cuenta? Tendrás en cuenta, pues es un cliente que normalmente viene y cada X tiempo viene y te pide prendas. Bueno, pues yo dejo prendas cortadas, no muchas, pero en este caso a lo mejor me quedan 2 tallas, la persona que venga, pues las voy. ¿De acuerdo? Vale, y aquí hablamos del consumo total por color. Cantidad total de encimada sería el total de capas, ¿de acuerdo? Serían 50, 25, 25. Y en consumo total por color, pues estarían sumadas ese 1,5 de promedio que teníamos antes en relación al color, ¿de acuerdo? Al final, estos son datos pues, de ese momento en el que se trata la ficha, que se va a hacer el corte, aprobado, pues, o sea, es habitual en los documentos de producción que pasan de un departamento a otro, que el responsable de la sección pues le dé la aprobación para que pase al siguiente departamento. ¿Fecha de aprobado? Pues, sea. El taller, pues para el taller que lo estamos haciendo, si es que no es para el nuestro. Fecha de entrega al taller, pues la fecha de entrega a la que, digamos, aquí sería importante fijar una fecha que tú has acordado, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo para en la gestión del taller, que se calculen los tiempos y demás, ¿vale? Modificaciones,
en este caso pone que no. ¿Qué modificaciones podrían haber? No sé, pues en algún caso, pues imaginaos que no tenéis de un tejido y es muy urgente y quizá tenéis otro color y el cliente... Ah, pues bien, en lugar de hacerme dos violetas, pues una violeta y otra... Cosas, explicaciones de ese tipo, ¿vale? Área, pues en este caso es la sección de corte, a donde ha llegado, ¿vale? Y observaciones, pues incidencias que puedan surgir, ¿vale? En observaciones, también es habitual que una vez que hayáis llevado a cabo el proceso de corte, se anoten cosas al final que hayan ocurrido durante el proceso. No solamente lo que... Todo esto es los datos que a ti te entregan antes para hacer el corte. Una vez que has realizado todo el tema del corte, si te ha ocurrido algo, pues por ejemplo, han habido algún problema de calidad, observaciones, son cosas que se pueden anotar para pasarlo al departamento siguiente o para tenerse en cuenta en la confección, porque es posible que tengas que volver a cortar, a extender más porque ha ocurrido alguna incidencia, la que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pues la práctica que vamos a hacer hoy va a consistir en hacer un extendido para un pedido de bolsitas de bocadillo. Son unas bolsas de bocadillo que ya conocemos, que hicimos para la actividad del Día de Santo Tomás de aquí, ¿os acordáis? Bueno, hemos cogido tres de esas bolsas y hemos recibido un pedido, pues, como si ha llegado el año que viene, vamos a volver a hacer la actividad. Ha sido muy exitosa y vamos a volver a hacer, ¿vale? De un instituto, en fin. La descripción de la práctica, como veréis, es un caso práctico para que como estuviese trabajando en un taller, ¿vale? Vamos a cortar tres modelos de bolsas. En lugar de trabajar por tallas, vamos a trabajar por modelos porque nuestras bolsas no tienen talla, ¿vale? Entonces, cuando veamos la ficha de corte, veremos que en el apartado de colores, no, perdón, de tallas, aparecen modelos, ¿de acuerdo? Y se trata, pues, de llevar a cabo pues, las operaciones del proceso de corte. En primer lugar, inspeccionar e interpretar la ficha técnica y orden de corte recibida. En este caso, la ficha técnica no la llegamos a terminar, creo. Vamos a hacer la ficha técnica de uno de los bolsitos. Sí, la tengo. Bueno, si la tienes y la podemos sacar, la ven. Pero nos acordamos un poco de las bolsitas. Y tenemos que hacerla con Ainhoa, que no se me olvide, ¿de acuerdo? Y sobre todo la orden de corte, que es una orden de corte que tenéis en la hoja número 3. En la página. En esta, ¿vale? Aquí están los datos del principio y el resto de datos tenemos que calcularlo durante el proceso. ¿Sería esta? Exacto. Vale, pues primero, inspeccionar esa ficha con los datos que nos piden, cuál es el pedido que nos hacen. Segundo, calcular la marcada. Digo realizarla es calcularla, pensarla, optimizando al máximo el tejido disponible para el corte, forro, y haciendo varios intentos pues, para conseguir en uno de los intentos el menor largo de marcada posible. ¿De acuerdo? En tercer lugar, haremos el extendido del tejido pues utilizando los métodos de los que disponemos aquí. ¿Vale? Va a ser un extendido manual de varias capas, pero un extendido manual. En cuarto lugar, tendremos que trazar la marcada, es decir, una vez que la tenemos el tejido extendido, el colchón formado, lo que haremos será dibujar las piezas de los patrones encima, ¿de acuerdo? Que sería la tizada. Después, elegir las herramientas de corte, puesta a punto de la misma y cortar el tejido. Bueno, pues dependiendo de las capas que vayamos a poner, de qué disponemos, de qué método de corte disponemos aquí. El manual. Sí, tijeras. Normalmente cortamos con tijeras o con cúter. O también tenemos una cortadora cuchilla de disco, ¿verdad? Sí, Bueno, si son varias capas, pues depende de qué tejido estemos tratando, podemos hacerlo con cuchilla, con tijera o no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque al final se hace muy duro, ¿vale? Pues vosotros valoraréis con qué sistema de corte lo haréis, ¿vale? Y por último,
clasificar las piezas, comprobar la calidad de los materiales cortados. Esto quiere decir que no haya habido ningún doblez ni nada que haya producido algún error, que no haya ningún defecto que nos haga repetirlo. O sea, si revisar cada una de las capas rápidamente y sustituir si alguna pieza no está en condiciones óptimas. Y por último, identificar los paquetes de forma manual. ¿Qué son los paquetes? Los paquetes normalmente se hacen por piezas de una prenda, ¿de acuerdo? Se hace un paquete de mangas, un paquete de delantero izquierdo, delantero derecho o de dos juntos, dependiendo de cómo sea la prenda. En un zapato serían pues, un paquete con palas, un paquete con los extremos. Si por ejemplo lo que lleva son los cuartos, suele llevar derecho e izquierdo colocados cara a cara o justo al revés, simplemente para que hagan, para que vayan emparejados, ¿de acuerdo? Que al final se colocan por piezas, se sujetan con una goma, o bien es habitual con tiras de restos de cintas aprovechables de tejido que ya hemos cortado previamente, pues hacer un atado. Y luego identificar con una etiqueta en la que ponemos el modelo al que pertenece esa pieza, la pieza si es necesario, el modelo puede identificarse normalmente con un número, que es lo más, porque hay muchísimos modelos, pero también puedes con una breve descripción, la pieza y en principio ningún dato más, a no ser que se esté la fecha por ahí, ¿de acuerdo? En algunos sitios se identifican las prendas, o sea, las piezas una a una, es decir, se coge un paquete, una etiquetadora y se pasa una a una. En la mayoría esto no es muy práctico, ¿vale? Aunque sí que se hace, lo veréis en internet, en vídeos, etiquetado de paquetes y veréis cómo etiquetan una a una. Normalmente, si no son paquetes grandísimos que van a muchas mesas y demás, no es necesario hacer esto. Se etiqueta al principio, son muy ordenadas, los autores son muy ordenados, los colocan en diferentes sitios para ver cómo quieren cogerlos y demás, y se etiqueta por paquete, ¿vale? Y por último, calcularemos el rendimiento de la marcada, teniendo en cuenta que, pues, aunque podríamos hacerlo por longitud, es mucho mejor hacerlo por peso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque evitamos es más habitual hacerlo por peso, pues porque limitamos el número de medidas que tenemos que hacer. Por peso se reúne todo el tejido, se coge y se mete en un sitio y solo utilizamos el peso de los patrones cortados, que serían las piezas que yo había cortado, cogería todas y las pesaría juntas. Y el peso del tejido total, que sería de inicio, antes de cortar las piezas, cogería mi marcada, la doblaría, y la pesaría, ¿de acuerdo? Si reducimos el número de mediciones que tenemos que hacer para hacer los cálculos, ¿vale? Y lo calcularíamos en tanto por ciento, ¿de acuerdo? ¿Nos ponemos a ello? Un caso práctico según la siguiente descripción. Estando en la sección de un pequeño taller de corte, nos llega una documentación destinada a la elaboración de unas bolsas de bocadillo de diferentes modelos y cantidades para completar un pedido anterior de un colegio de la zona, al que normalmente le confeccionamos prendas. Disponemos de una cantidad limitada de tejido, que fue una sobra del pedido inicial, tanto para el corte como para el forro. Así que es bastante urgente terminar el pedido para entregar unas bolsas en la próxima reunión de AMPA del día siguiente. Se trata de inspeccionar la hoja de la orden de corte recibida, disponemos de cierta cantidad de material y llevar a cabo el proceso de corte y clasificado de paquetes para llevar a la siguiente sección. Para ello, lo primero que tenemos que hacer sería inspeccionar la ficha, cuántas piezas necesitamos cortar, número total de piezas. 16. 16 en total. En este caso, en lugar de estar separadas de hacer distinción por colores, hemos hecho distinción por modelos. Ajá. Perdón, en lugar de hacer distinción por tallas. Y sí que hay
de cada modelo hay dos colores, que son el azul y el verde, ¿vale? Con lo cual, vamos a empezar haciendo la marcada para ver si disponemos de suficiente tejido. Vamos a calcular la marcada de forma manual. Para ello, comprobamos que el tejido se adapta a las dimensiones de la mesa, estiramos y bueno, vemos que solamente nos queda este pedazo. Vamos a adaptarlo a los bordes de la mesa para comprobar, para ajustarlo un poco para comprobar que hace un poco palo. Y en este caso, para hacer el extendido, siempre será uno de esos operarios el que digamos que manda, que es el que ajusta el tejido al borde de la mesa y el otro lo estirará hacia su lado. ¿Por qué? Porque el ancho del tejido varía entre medio centímetro y un centímetro a lo largo del rollo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cogeremos los materiales a cortar, son el forro en este caso. Según la orden de corte, son de forro. Seleccionamos los patrones. Este sería de forro. Este sería de corte y forro. De otro modelo. Corte y forro. Luego tejido y forro. Y este sería solamente de corte. Lo dejamos aparte, ya lo hemos cortado antes. Vale. Este sería nuestro recto hilo. Y tenemos que respetar el recto hilo del tejido. Se trata de colocar los patrones de forma que se optimice el tejido al máximo. Y teniendo en cuenta la cantidad que se pide de cada modelo. Del modelo bolsa de bocadillo español, se pide una unidad. Del modelo bolsa sándwich, que es este, se pide una unidad. Y del modelo sobre se piden 2 unidades. Pero eso en la curva de modelos, ¿no? Sí, en este caso, por ser pocos modelos, la curva coincide con la cantidad total. Sí, uno y dos. Vale. Ok. ¿Cuántos centímetros de como de orillo? Vale. Otra vez. Nuestro orillo vamos a dejar, como este no tiene orillo, vamos a dejar solamente 1 centímetro para asegurarnos de que a la hora de ir encimando, pequeñas variaciones no nos hagan ir perdiendo centímetros de manera que no lo veamos y al cortar todo el colchón. ¿Hay tolerancia alguna? ¿Los podemos pegar al máximo? Podemos pegarlo, ¿por qué? Porque son líneas rectas. Son todo líneas rectas. Quiere decir, bueno, hay una zona de líneas curvas, pero las líneas rectas se pueden pegar al máximo. ¿Conviene dejar? ¿Dice más patrones? Lo que haríamos es... no tenemos más. Lo que yo haría es ajustar este al tope de la mesa para saber que este es el que nos escuadra y dejar un poquito más aquí en estas zonas. Por si luego al encima, bueno, la idea está muy marcada, pero para lo que la tengamos siempre. ¿Vale? Aquí cabrá otro sobrante y ahí debe caber otro, sí. Aquí arriba cabe otro. Sí. Bueno, no verás porque aquí se estrecha bastante. Comprobaríamos. Sí, pero... Sí, claro. Vale, llegado a este punto vamos a comprobar el largo de nuestra marcada. Que serían 69,5. 69,5 para este modelo. Este modelo es mucho más pequeño y en este caso, si no recuerdo mal, media justo la mitad. Es decir, este es justo la mitad de este modelo. Entonces nos cabrían dos justos. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces este y este vendrán justos y este no sé si es diferente colocarlo aquí donde tú creas que
que te va a ser más fácil para cortarlo. Sí. Pues para cortarlo entonces va a ser más fácil hacerlo así, Muy bien. así ese corte nos va a servir para esta otra. Sí, y además, a la hora de hacer líneas curvas, Estamos más. estás en el extremo de la mesa, que está mucho más cerca para poder adaptarte a esas curvas. ¿De acuerdo? Sí, que aquí no subí tanto, viene Vale. mucho mejor. Vamos a ajustar un poquito más para allá, para que no nos quede tan justitos. ¿Vale? Aquí una línea recta. Bueno, pues aquí podríamos dibujar directamente la marca. Vale, en este caso he mandado yo y yo debería establecer el... Muy bien, pues vamos a proceder a hacer la tizada o a dibujar los patrones sobre el tejido. Para ello utilizamos algunos elementos como pesa. Y podemos apoyarnos en las reglas si es necesario, que hay muchas líneas rectas. Hemos hecho solamente un intento de marcada porque nos limita el modelo con mayor longitud. En el caso de hacer varios intentos y medir el largo de la marcada, elegiríamos aquella opción en la que el largo de la marcada es menor, para que el deslizamiento sea máximo. Marco piquetes y taladro. Muy bien. Ahora procederíamos a medir el largo de marca, que sería el largo máximo utilizado para marcar las piezas. En este caso sería 70. Lo vamos a apuntar para el cálculo del aprovechamiento. Perdón, para el largo del aprovechamiento. Lo vamos a apuntar para saber el largo de marcado y tenerlo como referencia para saber, para marcar el largo a la hora de extender las capas del colchón. Vamos a marcar una línea recta. Vale. Tenemos en cuenta que el largo aprovechable del tejido
el largo aprovechable del tejido, el largo del tejido aprovechable son 70 centímetros de largo y el ancho sería el ancho el ancho del tejido aprovechable de la pieza, ¿vale? Descontaríamos los orillos porque no son aprovechables. Este dato nos sirve para saber que cortando por esta línea, cortando por estas dos líneas, obtendríamos el tejido aprovechable y cortando todas las piezas obtendríamos el tejido realmente utilizado para las piezas. Y con estos dos datos procederíamos a pesar el tejido de la primera capa y calcularíamos el aprovechamiento. Esto lo dejaremos para el final y ahora procederemos a hacer el extendido del tejido. Guardamos la marcada. Vale, ahora vamos a revisar nuestra orden de corte. Nuestro largo serán 70 centímetros, hemos dicho, y dejaremos algunos centímetros por arriba y por abajo para prevenir que a la hora de encimar capas haya desviación. Veamos tejido. Vale, un momentito. Lo que vamos a hacer es limitarlo, como tenemos tejido de sobra, aunque un resto, lo que vamos a hacer es retirar un momento esto y necesitaremos primero un sistema de sujeción de los tejidos que vamos a extender, que serán estas pinzas. Y luego una barra, vamos a retirar las pinzas, que las dejamos aquí por si hacen falta, tiramos ejemplos que no nos hacen falta. Y vamos a extender encima la marcada que hemos realizado antes. Joder. Cosa bien, pero no sé un botón. Bueno, un botón. El botón de la... Sí, esto de que tensa. ¿Dónde te pongo lo del monitor? Tensa el este. Azúcar. Vale. El número de capas encimadas son 4. Y en la ficha nos decía que el máximo de capas a encimar son 5. ¿Por qué? Porque el máximo de capas a encimar para cortar en este taller, el máximo de capas a encimar son 5 porque la máquina de la que disponemos es una máquina de corte circular, con cuchilla circular, y no es aconsejable apilar más de 5 capas en este tejido que es una luneta. Realmente estoy muy para allá. ¿Los fotos con pinza? Vale. Vamos a preparar la máquina. Mejor que con tijera, porque con la tijera podríamos cortar 4 capas, pero este tejido sería muy duro y podemos dañar la mano. Con la regleta apagada. No tiene fríos acumulados ni demás. Vamos a... Vale, pues voy a protegerme la mano izquierda, que es la que irá sujetando el tejido. Y la mano derecha, como es la que lleva la máquina, es la que no lleva peso. Vamos a volver un poquito hacia allá para que no se ensucian los bordes. ¿Ha marcado? Si no, se quedan en el borde la corte. Primero realizaremos el corte del inicio del tejido y el final del tejido para proceder a pesar la capa de arriba para al final calcular el aprovechamiento. Intentaremos
sobre todo que en las zonas de curvas, situar esas zonas en las partes más cercanas a los extremos de la mesa para poder manejarlo mejor. Si no es posible, pues podemos mover dependiendo de cómo sea el colchón, podemos mover el colchón para adaptarlo. En este caso, por las dimensiones del colchón, es casi como una parte que hemos destrozado, entonces casi podemos girarlo y todo. Tampoco hemos utilizado papel porque el colchón no es muy numeroso y no pesa mucho, y con lo cual la máquina corre con facilidad, o sea, se mueve con facilidad. Necesitamos. En caso de que la mesa fuese muy larga y viésemos que no vamos a llegar al final, podemos parar sin problema, moverlo o colocarnos en otro extremo de la mesa si es posible. Ahora tendríamos el largo total de la marcada, que hemos dicho que era 70, hemos medido ya 70, y procederíamos la primera capa, que es nuestra marcada, a pesarla. Vale. Termina de cortar. Apuntamos el peso en la ficha y volvemos a colocar la marcada. Lo que hemos hecho antes es un destrozado, ahora vamos a proceder al afinado, que es el corte con exactitud del contorno de las piezas. ¿Bien? Una vez cortadas las piezas, vamos a proceder a coger la primera capa, que es la correspondiente a la marcada, para realizar una pesada de piezas cortadas. Y apartaremos el resto. Vamos a la balanza. Y apuntamos la pesada. Ya tendríamos el peso del corte de los patrones que acabamos de obtenerlo, que dividido por el peso del tejido total y multiplicado por 100 nos daría el tanto por ciento de aprovechamiento, que en este caso es del 85%. Para terminar, debemos clasificar las piezas por paquetes. Y por último los etiquetaremos con la siguiente información. El nombre de la pieza el nombre del modelo, en este caso sería bolsa sándwich. La parte de material de ese modelo, que en este caso sería el forro, el color de esta pieza y el número de piezas de ese color. Y una en verde. Ahora solo quedaría
atar los paquetes y amontonarlos para pasarlos a la siguiente sección. De esta forma hemos realizado el proceso completo. Hemos interpretado los datos de la ficha técnica, hemos realizado la marcada optimizando el tejido al máximo, hemos procedido a rellenar los datos de largo total de la marcada para hacer el cálculo y poder pedir al proveedor el total de metros cuando tengamos que hacer una nueva producción. Hemos trazado la marcada, hemos seleccionado la herramienta más adecuada para el corte, que en este caso, por tratarse de una encimada de 4 tejidos máximo, ha sido la sierra de cuchilla circular eléctrica. Hemos clasificado las piezas. Hemos hecho los paquetes por piezas y por color y los hemos identificado con etiqueta. Por último, hemos calculado el rendimiento de la marcada tomando el peso de las piezas de los patrones y el peso total de la tela con el sobrante.